Vamos a analizar este Evangelio en 5 puntos. En el primero, vamos a ver algunas cuestiones generales en torno al autor, fecha, lugar de composición y destinatarios inmediatos. En el número 2, veremos la canonicidad de este Evangelio. En el 3, vamos a analizar un poco su estructura. En el siguiente punto, el cuarto, vamos a ver características literarias y teológicas del Evangelio. Y en el quinto y último punto vamos a analizar los contenidos principales del primer Evangelio. Autor. En la crítica literaria contemporánea se suele distinguir entre el autor explícito y el autor implícito. El autor explícito es el que figura en la portada de un libro y es reconocido como tal. Pero el autor implícito es el que está implicado en el texto en concreto y que puede describirse desde el análisis del texto. Autor explícito. Existen testimonios escritos antiguos que se remontan a principios del siglo II y nos aseguran que San Mateo fue el primero que puso por escrito el Evangelio de Jesucristo en la lengua de los hebreos. Aunque es difícil precisar si era el hebreo o el arameo, la lengua que usó el evangelista, pues no se ha conservado del original ninguna copia ni descripción, sino únicamente alusiones a su existencia. En cambio, muy pronto se usó como canónico el texto en griego de este evangelio. La atribución a Mateo del primer evangelio, también en lengua griega, recorre todos los documentos antiguos. El fundamento interno de esta atribución se basa en que el primer evangelio es el único que recoge el nombre de Mateo para designar al publicano a quien llama el Señor en los inicios de la vida pública, y que coincide con el Mateo que se nombra en la lista de los 12. San Lucas, en el capítulo 5, versículo 27, dice que era llamado también Leví, y San Marcos, en el capítulo 2, versículo 14, lo llama Leví, el de Alfeo. Autor implícito. Al estudiar el texto de San Mateo, se descubre que el modo de razonamiento, la composición y todos los elementos de este evangelio corresponden más a un escriba cristiano que a un publicano convertido. De hecho, algunos ven un retrato del evangelista en Mateo 13:52, aquel escriba experto en el reino de los cielos que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Junto a estos rasgos hay una serie de peculiaridades del primer evangelio, que sobre todo nos invitan a considerar al autor como alguien muy vinculado al pueblo judío y a sus tradiciones. Por eso se impone la siguiente conclusión. Si el Evangelio no es obra de Mateo, es indudable que tiene alguna relación con él, porque puede ser que es una persona que viene de una comunidad que conoció la predicación de San Mateo o viene de una comunidad que fundó él. Destinatarios. La mayoría de los estudiosos, recogiendo los datos de la tradición, piensan en una comunidad formada fundamentalmente por cristianos procedentes del judaísmo. Lo demuestra su lenguaje fundamentalmente judaizante, su apego al formulismo religioso hebreo, su legado a las tradiciones cultuales palestinenses. El catequista cristiano viene definido como un escriba experto en el reino de los cielos, pero sobre todo la forma que toma la ley y las escrituras. El Evangelio de Mateo se centra entonces en que las escrituras deben cumplirse, y la ley, aunque es una ley del Antiguo Testamento, sigue siendo obligatoria. En este hebraísmo de Mateo se nota una clara polémica antifarisaica, y esto es muy claro en varios pasajes del Evangelio, pero se ve de una manera más concreta en el capítulo 23. Y todo esto nos hace pensar en el judaísmo que nace en Yabnia o Jabnia en el año 70,
Hay algunas expresiones que presuponen un entorno muy hostil. Sobre todo vemos en el capítulo 10, versículo 17 y capítulo 23, versículo 34, que hace referencia a sus sinagogas de una manera fuerte y tal vez hasta despectiva. Y esto solamente lo encontramos en Mateo. También algunos autores piensan que una frase que el Evangelio repite dos veces, que lo encontramos en Mateo 9:13, que dice: Id y aprended qué sentido tiene misericordia quiero y no sacrificios. También lo encontramos en Mateo 12:7. Si hubierais entendido qué sentido tiene misericordia quiero y no sacrificios, no habríais condenado a los inocentes. Todo esto nos hace ver esta gran polémica que existe con los rabinos de Jatnia, que acudían a este texto de Oseas para explicar que después de la destrucción del templo, la misericordia había sustituido a los sacrificios. Podemos entonces concluir que parece ser que Mateo se dirige a una comunidad cristiana formada por judíos y gentes provenientes del paganismo, a los que les recuerda el valor de la ley y de las exigencias de Cristo. La iglesia a la que se dirige parece tener sobre todo dificultades en cuanto a la enseñanza. Tal vez esto es por la influencia de los falsos maestros. Por eso, la comunidad necesita una enseñanza verdadera y es así que Mateo cree necesario escribir este evangelio catequético. Fecha. Por estas características que ya hemos mencionado y enfocándonos en el capítulo 22, versículo 7, en el que se hace una alusión a la caída de Jerusalén en la parábola del banquete, podemos suponer entonces que este evangelio pudo ser escrito después del año 70. Recuerden que en el año 70 es cuando se da la caída de Jerusalén. Sobre la fecha de composición, ya hemos dicho antes que Mateo usa expresiones de tipo palestinense que alude a costumbres de los judíos de la época del Señor, y que Papías dijo que Mateo escribió su evangelio en la lengua de los hebreos. Sin embargo, el griego que encontramos en el evangelio de Mateo es muy bueno. Evita vulgarismos y busca una buena expresión. Nada hace pensar, por lo tanto, que estemos ante una traducción más o menos servil de un texto hebreo. Pero algunos que afirman que sí había un texto hebreo previo al texto en griego suelen situar su composición entre los años 70 y 80. Y nosotros creemos que el Evangelio de San Mateo en griego, inspirado y canónico, se debió escribir entre los años 80 y 90. Lugar. En cuanto al lugar, se supone que el Evangelio nace en Antioquía de Siria. Y decimos esto por dos razones. Porque ahí se habían refugiado muchos cristianos palestinenses después del gran desastre del año 70. Y hay que recordar que la polémica con la sinagoga estaba ahí muy presente. Y el segundo motivo, o la segunda razón, es porque Ignacio de Antioquía parece en sus escritos que conoce el Evangelio de Mateo. Canonicidad. Siempre se afirmó en la Iglesia la canonicidad del texto griego. Ahora bien, tal vez algunos de ustedes pregunten a qué nos referimos cuando hablamos de canonicidad. Recuerden ustedes que los evangelios canónicos son los que la Iglesia ha reconocido como aquellos que transmiten auténticamente la tradición apostólica y están inspirados por Dios. Entonces el texto en griego, desde un principio, fue aceptado como texto canónico. Y esto lo tenemos porque ya era conocido y usado por los documentos cristianos
que conservamos desde finales del siglo I. Tenemos algunos documentos como por ejemplo la Didache, que es escrita entre los años 80 y 100. La epístola primera del Papa San Clemente Romano, escrita entre el 92 y el 101. Tenemos también la llamada epístola de Bernabé, escrita entre el 96 y el 98. Las epístolas de San Ignacio, mártir de Antioquía, que murió hacia el año 107. Y también tenemos a San Policarpo, que muere en el año 156. Bien, pues desde finales del siglo I, con el Papa San Clemente, tenemos nosotros atestiguado un preponderante uso del texto de San Mateo en todas las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Los padres más antiguos lo citan constantemente. Los padres del final de la Edad Antigua lo comentan con mucha amplitud. Por ejemplo, las 90 largas homilías de San Juan Crisóstomo. Y lo mismo sucede con los grandes doctores de la Edad Media. Un ejemplo que tenemos es Santo Tomás. Y los escritores eclesiásticos posteriores también lo citan constantemente. Con esto tenemos entonces que el Evangelio de Mateo es aceptado desde el siglo I. Punto número 3. La estructura. El primer evangelio es un texto pensado en el que a medida que vamos leyendo parece como si nos fuera remitiendo a otros textos del Antiguo Testamento o a otros lugares o pasajes del evangelio. ¿Cómo vamos a explicar la estructura del evangelio según San Mateo? Para poderlo explicar vamos a utilizar dos modelos. Primer modelo o estructura. Al igual que en los otros dos evangelios sinópticos, en San Mateo se reconoce una estructura que desde la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, que encontramos en el capítulo 16, versículos del 13 al 20, divide la narración en dos grandes partes. Antes de la confesión de Pedro, la acción de Jesús se desarrolla en Galilea, y la predicación de él versa sobre el reino de los cielos y la plenitud de la ley. Y en esta primera parte, sobre todo Jesús se dirige principalmente o de una manera general a toda la muchedumbre. Después de la confesión de Pedro, comienza ahora el camino desde Galilea a Jerusalén. Y la enseñanza de Jesús ahora se dirige fundamentalmente a los discípulos más cercanos. Y su enseñanza, su predicación, va a tratar sobre el mesianismo sufriente de Jesús y sobre algunos aspectos de la futura vida de la Iglesia. Respecto a estos dos bloques, puede estructurarse toda la narración. Así, la primera parte viene precedida del Evangelio de la infancia y de la preparación del ministerio de Jesús. Y en la segunda parte puede distinguirse perfectamente también dos momentos: el camino desde Galilea a Jerusalén y la actividad y los sucesos de la vida del Señor en la ciudad santa, que culminarán con la muerte y resurrección del Señor. Segundo modelo o segunda estructura. En este modelo vamos a encontrar dos partes. Una es una parte discursiva y la otra es una parte narrativa. En la parte discursiva vamos a encontrar 5 discursos de Jesús. El discurso de la montaña, que va del capítulo 5 al capítulo 7. El discurso de la misión, dirigido a los 12 apóstoles, que encontramos en el capítulo 10. El de las parábolas del reino, capítulo 13. El llamado discurso eclesiástico, que encontramos en el capítulo 18. Y el discurso escatológico,
que encontramos en el capítulo 24 y capítulo 25. Estos 5 discursos se cierran con una expresión semejante a esta. Y sucedió que cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones, bien, además de estas 5 secciones discursivas, se siguen 6 secciones narrativas en las que se relatan los signos mesiánicos de Jesús. Narración del nacimiento de Jesús, del capítulo 1 al capítulo 4. La narración sobre la autoridad del Mesías y la invitación al reino, capítulos 8 y 9. Narración sobre el Mesías rechazado, capítulos 11 y 12. La narración sobre el Mesías reconocido por los apóstoles, capítulos del 14 al 17. La narración sobre la autoridad del Hijo del Hombre que invita al reino, capítulos del 19 al 22. Y por último, la narración sobre la muerte, resurrección y nuevo comienzo, capítulo del 26 al 28. Encontramos en esta estructura la forma de quiasmo. El quiasmo, haciendo un paréntesis, es el término que se emplea para nombrar una figura literaria que implica intercambiar el orden de los elementos de 2 secuencias. El quiasmo, por lo tanto, se realiza a partir de la repetición de frases o términos iguales, pero de manera cruzada y conservando sobre todo una simetría. La estructura del quiasmo puede entenderse a la manera de enumeración, en la cual los elementos se repiten, pero en orden invertido. Y así tenemos en la letra A la narración del nacimiento de Jesús. Y en la A', la contraparte, tenemos la narración, pero de la muerte, resurrección y el nuevo comienzo de la comunidad. En la letra B tenemos el discurso de las bienaventuranzas. En la B' tenemos el discurso sobre las maldiciones y consecuencias para aquellos que no estén atentos a la llegada del reino. En la letra C tenemos la narración sobre la autoridad que tiene el Mesías y la invitación que hace él al reino de los cielos. En la C' tenemos de igual manera la narración sobre la autoridad que tiene el Hijo del Hombre, que nos invita también al reino de Dios. En la letra D está el discurso de la misión y en la D' está el discurso eclesial, el discurso sobre la iglesia. En la letra E tenemos la narración sobre el Mesías que es rechazado. Y en la letra E' tenemos la narración sobre el Mesías que es reconocido especialmente por los apóstoles. Y en la letra F, que es el centro de esta estructura, tenemos el discurso sobre las parábolas del reino. Bien, pues estos son los 2 modelos que les presentamos en el Evangelio según San Mateo. El desarrollo que se va a presentar a continuación va a ser el resultado entre la conjunción de estas 2 estructuras que les acabamos de presentar. En este resumen vamos a presentar los 28 capítulos que contiene el Evangelio según San Mateo. Lo vamos a presentar en 12 puntos y vamos a dividir este Evangelio en 3 partes. Punto número 1. Nacimiento e infancia de Jesús, que va del capítulo 1, versículo 1, al versículo 23 del capítulo 2. San Mateo y San Lucas comienzan el Evangelio narrando algunos episodios de la infancia de Jesús. Con esto tratan de enseñarnos que la buena noticia sobre Jesucristo incluye, junto con todo lo que conlleva, su muerte, resurrección, su enseñanza,
su actividad pública y todo, también es importante mencionar el anuncio de su estirpe humana y la forma enteramente singular en la que se produce su nacimiento como hombre. San Mateo muestra cómo Jesús es el Mesías descendiente de David, el Salvador en el que se han cumplido las promesas de Dios al antiguo pueblo de Israel. Desde perspectivas diferentes, San Mateo y San Lucas recuerdan los mismos hechos esenciales: que Jesús nació en Belén de Judá, de la Virgen María, quien fue desposada con San José, pero todo esto se da sin que ella hubiese conocido varón, y que después se fueron a vivir a Nazaret. Pero aquí hay un dato interesante. San Mateo narra los hechos fijándose especialmente en lo que hizo San José. En cambio, San Lucas narra los hechos fijándose especialmente en la Virgen María. San Mateo narra que es José quien recibe el anuncio de la concepción virginal, quien acoge a su esposa y quien pone nombre al niño. Después de la marcha de los magos, José es avisado para que tome al niño y a su madre y huya a Egipto. Muerto Herodes, de nuevo José recibe aviso del ángel para que vuelvan a la tierra de Israel. Punto número 2. Preparación del ministerio de Jesús. Capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 11. San Mateo relata la preparación inmediata de Jesús ante su manifestación pública. Esta preparación se desarrolla en lugares cargados con un enorme significado salvífico en la historia del pueblo de Israel. Tenemos dos: el río Jordán, que es la puerta de entrada en la tierra prometida, y el desierto, un lugar de pruebas y purificación para el pueblo. Estos son los escenarios en los que tiene lugar la inauguración del reino de Dios, con la llegada del Mesías, anunciada y reconocida por Juan el Bautista, el último de los profetas. Estos dos puntos son como la introducción para la vida pública de Jesús. Y ahora sí, dividimos el Evangelio a partir de aquí en 3 partes. Parte 1. Ministerio de Jesús en Galilea, que abarca del capítulo 4, versículo 12 al versículo 20 del capítulo 16. Aquí da inicio el ministerio de Jesús en Galilea. Jesús se encarga de proclamar con palabras y obras que el reino de Dios ha llegado. En primer lugar, el Señor llama a sus discípulos y convoca al nuevo pueblo de Dios. Después, como supremo maestro, legislador y profeta, promulga la nueva ley del reino en el discurso de la montaña, en el capítulo 5. Su enseñanza queda avalada por las obras del Mesías, los milagros que confirman su autoridad, es decir, sus palabras se ven reflejados en sus actos, en sus milagros, en sus hechos concretos. Después tenemos el envío de los apóstoles y las acciones y palabras de Jesús, señalando de un modo nuevo que es más que un maestro. Él es el Mesías de Israel, el Mesías esperado. Los dirigentes religiosos del pueblo escogido se van a empeñar en rechazarlo, pero en el Evangelio vamos a ver que los signos de Jesús son tan evidentes que San Pedro le confiesa como lo que verdaderamente es Él, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Punto número 3. El Sermón de la Montaña. Capítulo 5, versículo del 1 al versículo 29 del capítulo 7. El discurso de la montaña es el primero de los 5 grandes discursos en los que San Mateo reúne las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. Aquí aparece una síntesis de quiénes son los que pertenecen al reino y sobre todo qué actitudes deben de guardar respecto a la ley, respecto a Dios, al prójimo y sobre todo la actitud que deben de tener respecto a la oración. Punto número 4. Los milagros del Mesías.
Van del capítulo 8, versículo 1, al capítulo 9, versículo 38. En la sección anterior, Jesús aparece como supremo legislador y sobre todo como doctor. Ahora, en este apartado, se va a presentar a Jesús como aquel que está dotado de un poder divino y que Él tiene poder sobre las enfermedades, la muerte, los elementos de la naturaleza e inclusive los malos espíritus. Y todos estos milagros obrados por Jesús, sobre todo le dan crédito de la autoridad divina de su enseñanza. Punto número 5. Del antiguo al nuevo pueblo de Dios. Capítulo 10, versículo 1 al capítulo 12, versículo 50. En esta sección el evangelista se va a encargar de presentar la confrontación que se da entre Jesús y los discípulos de un lado y los judíos incrédulos de otro. Este es el paso del antiguo al nuevo pueblo de Dios. Comienza con el segundo de los 5 grandes discursos del Señor que se contienen en el Evangelio y que se suelen denominar de la misión, que lo encontramos en el capítulo 10, versículos del 1 al 42. Jesús se encarga de preparar a sus 12 apóstoles y les instruye para su misión, una misión que va a ser continuada por la Iglesia a través de todos los tiempos. Pero frente a la proclamación de Jesús como Mesías, a través de sus palabras y de la convocación del nuevo pueblo mesiánico, los dirigentes religiosos del pueblo escogido se obstinan cada vez más en rechazarlo. Punto número 6. Las parábolas del reino. Capítulo 13, versículos del 1 al 52. El discurso de las parábolas, el tercero de los pronunciados por Jesús según San Mateo, inicia una nueva sección del Evangelio. San Mateo recoge en este largo discurso una serie de parábolas acerca del reino de los cielos. Los 3 evangelios sinópticos transmiten este discurso y los 3 refieren el mismo hecho. Tras la exposición de la primera parábola, la del sembrador, los discípulos le preguntan al Señor por su significado, y Jesús, entonces, les explica el misterio del reino de los cielos. La parábola del sembrador explica cómo acoger la palabra de Dios. Quizá por eso está en el comienzo del discurso. San Mateo va a incluir además en este discurso de Jesús 2 parábolas que San Marcos o San Lucas colocan en otros lugares distintos, la de la cizaña y la del grano de mostaza. Se denominan parábolas del crecimiento, pues expresan las condiciones en que crece la semilla, así como la pequeñez del reino en sus comienzos y el efecto multiplicador que se deriva de su fuerza contenida en él. Finalmente, el primer evangelio recoge otras parábolas complementarias, la del tesoro, la de la perla y la de la red. Punto número 7. Jesús se retira a las regiones limítrofes. Capítulo 13, versículo 53 al capítulo 16, versículo 20. Tras el discurso de las parábolas, el evangelista narra diversos milagros y enseñanzas de Jesús en Galilea y algunas regiones limítrofes. A lo largo de estos pasajes se va mostrando que ante Jesús el hombre debe tomar partido. O estás a favor de él o estás contra él. Mateo, desde el discurso de las parábolas, señala con mayor claridad 3 grupos de personas. Por un lado, los discípulos, en especial Pedro. Todos estos son los más cercanos a Jesús. De otro lado está la muchedumbre, que le sigue de cerca pero sin acabar de entender quién es Jesús. Y finalmente las autoridades religiosas por otro lado, que traman acechanzas contra Jesús. La sección culmina con la solemne confesión de Pedro en la que proclama a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Segunda parte. Ministerio Camino de Jerusalén.
que abarca del capítulo 16, versículo 21, al versículo 34 del capítulo 20. Tras la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, el Evangelio tiene un tono distinto. Jesús se dirige ahora a sus discípulos con enseñanzas sobre su propia misión como siervo del Señor y sobre lo que debe ser la futura vida de la Iglesia. Sobresale en este último aspecto el capítulo 18 del Evangelio que, por la concentración de las enseñanzas, ha sido denominado el discurso eclesiástico. Después, ya a camino de Jerusalén, que lo vamos a encontrar del capítulo 19 al 20, se recogen episodios que ilustran también diversos aspectos de la vida eclesiástica, la pobreza, el espíritu de servicio, etc. Punto número 8. Hacia Judea y Jerusalén. Capítulo 16, versículo 21 al versículo 27 del capítulo 17. Con la enseñanza de Jesús sobre su pasión, muerte, resurrección y la posterior reprensión que Jesús le hará a San Pedro, el Evangelio señala decididamente el camino de la cruz. Los dos anuncios de la pasión y el sentido de la transfiguración preparan al lector para lo que va a acontecer. El Señor sabe que debe ser entregado y acepta su misión, pero sabe también que la última palabra no es la muerte, sino la resurrección y la glorificación. Y así, de esta manera, se lo enseña a sus discípulos. Punto número 9. Discurso sobre la vida en la Iglesia. Capítulo 18, versículo 1 al versículo 34 del capítulo 20. Esta sección se inicia con el cuarto de los discursos del Señor en el Evangelio de San Mateo. Se suele denominar el discurso eclesiástico, pues en él se puede encontrar una especie de cuerpo de ordenamientos y advertencias que miran a la buena marcha de la vida posterior de la Iglesia. La sección se continúa con la marcha hacia Judea y Jerusalén, que encontramos en el capítulo 19, versículo 1. Los episodios que recoge San Mateo de esta fase del ministerio de Jesús contienen enseñanzas semejantes sobre la vocación cristiana y sobre el lugar de precedencia en la Iglesia. Tercera parte. Ministerio de Jesús en Jerusalén, que abarca del capítulo 21, versículo 1 al versículo 20 del capítulo 28. Los tres evangelios sinópticos presentan el mismo esquema y los mismos motivos al narrar las últimas jornadas de la vida terrena de Jesús. Comienza el relato con la manifestación gloriosa de Cristo y con la purificación del templo, que encontramos en el capítulo 21, versículos del 1 al 22. Después se dan las controversias con los judíos, que dan razón de los motivos de la condena a Jesús. Y el llamado discurso escatológico completa la enseñanza de Jesús a sus discípulos. La narración cobra especial intensidad cuando se detiene en el último día de la vida de Jesús, su ofrecimiento a la voluntad del Padre, su aprehensión, su proceso y condena, posteriormente su muerte y su resurrección. Y en este marco, el relato de San Mateo destaca algunas notas: la entrega serena del Señor a su misión como siervo de Dios y el rechazo de Israel a los planes de Dios. Punto número 10. Purificación del templo y controversias. Capítulo 21, versículo 1 al versículo 39 del capítulo 23. Las controversias de Jesús con los jefes religiosos informan al lector de los motivos que llevaron a Jesús a la muerte. Pero hay un motivo que está de fondo y que une los episodios de esta sección. El motivo de fondo es que Israel ha fracasado. No ha sido capaz de corresponder al don de Dios y por eso Dios fundará un nuevo pueblo que dé frutos. Esto lo encontramos en el capítulo 21, versículo 43. Con todo,
Las palabras del Señor son también una advertencia para quienes forman este nuevo pueblo que es la Iglesia, como expondrá después Jesús en las parábolas del capítulo 25. La fidelidad al don de Dios se manifiesta siempre en obras. Es lo que nos dirá a través de estas parábolas. Punto número 11. Discurso escatológico y parábolas. Capítulo 24, versículos del 1 al versículo 46 del capítulo 25. El discurso escatológico de Jesús se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Presenta una mayor extensión en los 2 primeros. En San Mateo se completa, además, con las parábolas del capítulo 25. Y el tema común en todo el discurso es una exhortación del Señor a la vigilancia y a la esperanza, pero también a dar el fruto de los talentos recibidos. Punto número 12. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Capítulo 26, versículo 1 al versículo 20 del capítulo 28. Los sucesos de la pasión de nuestro Señor quedaron muy grabados en la memoria de sus discípulos. Así lo percibimos en los discursos de los apóstoles en el libro de los Hechos y en la intensidad de la narración de los 4 evangelios. San Mateo pone de relieve en especial 2 cosas: la grandeza de Jesús en contraste con la perfidia de sus acusadores y el motivo por el cual Jesús sufrió todas estas afrentas. Lo hizo porque Él es el siervo del Señor, anunciado por los profetas, y que cargó sobre sí los pecados de los hombres. Los designios de Dios se cumplen con la muerte de Jesús, pero también con su resurrección. Con ella y con el mandato apostólico se va a dar inicio a una nueva etapa. Jesús resucitado permanece en la Iglesia. Las puertas del cielo se han abierto y hay que anunciar este mensaje de salvación a todos los hombres. Y de esta manera queda resumida la estructura del Evangelio según San Mateo. 12 puntos y 3 partes. Pues bien, continuando con nuestros apartados, pasamos ahora al punto número 4. Características literarias y teológicas del Evangelio. El Evangelio didáctico. De lo que hemos dicho acerca de los contenidos y la estructura, se puede concluir que el primer Evangelio tiene una fuerte unidad, y también en el aspecto literario, en el que cada párrafo está lleno de intencionalidad, no solo por lo que dice, sino también por la circunstancia y encuadramiento en que lo dice. A medida que va leyendo, el lector puede apreciar la insondable profundidad de estos escritos y descubre nuevas insinuaciones, simbolismos, evocaciones que amplían el horizonte doctrinal, que ya en una primera lectura aparecía grandioso. El evangelista deja ver fácilmente su cuidado por la precisión y claridad en la exposición de la doctrina. Con su estilo conciso, sobrio y equilibrado, se apodera del lector, al que va exigiendo su adhesión. Una lectura continuada del libro penetra hasta el fondo del alma de manera vigorosa y le enfrenta con el misterio sobrecogedor y entrañable a la vez de Jesucristo. Finalmente, se ha observado que el estilo peculiar de San Mateo hace que sus frases sean tal vez las más fáciles de retener en la memoria y las que con más espontaneidad se nos vienen a los labios. Bajo todos estos aspectos, podemos decir que este Evangelio se considera como el primer libro de catequesis cristiana, pero también es el Evangelio catequético bajo otro punto de vista, ya que el escrito contiene ordenadamente las normas que debe vivir el cristiano. Recuérdese el mandato final del Señor, que encontramos en
en el capítulo 28, versículos del 18 al 20, donde dice: Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuantos os he mandado. Todo esto pone de manifiesto que seguir a Jesús es también seguir un comportamiento, una ética, cumplir las normas que el Señor ha mandado, es decir, implica un estilo peculiar de vida. El Evangelio del cumplimiento. San Mateo cuida de mostrar con peculiar esmero cómo en la persona y en la obra de Cristo se cumple todo el Antiguo Testamento, y que Jesús es el Mesías prometido. Por eso presenta sus acciones y palabras a la luz de diversos textos del Antiguo Testamento. Son muchas las ocasiones. Baste revisar las siguientes citas bíblicas, en las que el evangelista hace notar expresamente que con un acontecimiento determinado que realiza Jesús en ese momento, se cumple lo que había dicho Dios por medio del profeta, o utiliza alguna expresión semejante. Y en este aspecto es muy significativo también todo el discurso de la montaña, en el que se dice explícitamente: No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. Esto lo dice Jesús en el capítulo 5, versículo 17. El Evangelio de los discursos del Señor. Se le ha calificado así por contener los extensos discursos de nuestro Señor. A través de ellos podemos percibir las palabras de Jesús y asistir a su predicación. 5 de estos extensos discursos, el discurso de la montaña, el discurso de la misión dirigido a los 12 apóstoles, el de las parábolas, el llamado discurso eclesiástico y el discurso escatológico, se cierran con una expresión semejante a esta. Y sucedió que cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones, y lo podemos revisar en los siguientes textos bíblicos. Algunos autores han visto en esta forma de presentar el Evangelio una evocación de los 5 libros del Pentateuco, la ley de los judíos, como la conocemos. En todo caso, señalan el interés del evangelista para argumentar que Jesús es el Mesías, que ha venido a llevar la ley a su plenitud. Existen otros discursos de menor extensión, como el de las acusaciones contra los fariseos y escribas que encontramos en el capítulo 23, versículos del 13 al 36, y de algunas controversias con los fariseos, capítulo 12, versículos del 25 al 45. Generalmente, tales discursos van precedidos de otros pasajes en los que se exponen más directamente el desarrollo de la historia evangélica. Parte narrativa y parte discursiva se van ayudando mutuamente para hacernos comprender las hondas significaciones de los hechos y los dichos de Jesús. Punto número 5. Contenidos principales del primer evangelio. Es claro que la enseñanza primera de todos los evangelios versa sobre Jesucristo y sobre sus obras. Las acciones y las palabras de Jesús y además las diversas personas que se van acercando a Él acaban por revelar quién es verdaderamente Jesucristo y el alcance de sus acciones para la salvación de los hombres. Si hubiera que condensar en breves trazos la enseñanza del primer evangelio, pienso que podría hacerse en torno a 3 nociones. Inciso A, Cristología. Inciso B, Eclesiología. Inciso C,
El Evangelio del Reino. Inciso A. Cristología. Jesús, tal como aparece descrito por San Mateo, se caracteriza sobre todo por su majestad, la que intuitivamente percibimos en una imagen del Pantocrátor, como el que tenemos aquí. Esta imagen nos transmite que Jesucristo es hombre verdadero, pero al mismo tiempo es verdadero Dios y Señor de todo lo creado. Pero si se fijan, esta es solamente una imagen que podemos percibir a través de la vista, es una imagen visual. Pero en el texto de San Mateo, estas características se expresan mejor con los 3 títulos que presentamos a continuación y que van aplicados a Jesús: Hijo de Dios, el Emmanuel y el Mesías rechazado. Hijo de Dios. La divinidad de Cristo está afirmada de diversas maneras en el Evangelio de San Mateo. Desde la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo, que encontramos en el capítulo 1, versículo 20, hasta la fórmula trinitaria del bautismo al final del Evangelio, en el capítulo 28, versículo 19. Nuestro Evangelio afirma e insiste en que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Son numerosos los pasajes que mencionan las relaciones entre el Padre y el Hijo. Jesús es el Hijo del Padre. El Padre es Dios. Por lo tanto, el Hijo es igual que el Padre. Algunos textos ponen también en el mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto quiere decir que la revelación de la Santísima Trinidad, que fue manifestada por Jesucristo, está atestiguada en el Evangelio de San Mateo en relación con la revelación de Jesús como Hijo del Padre. A la luz de toda esta verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, todos los demás títulos mesiánicos con los que el Antiguo Testamento preanunció a Jesús adquieren su más profundo sentido. Los títulos como Hijo de David, Hijo del Hombre, Mesías, Señor, etc. El Emmanuel, Dios con nosotros. Otra manera de afirmar la divinidad de Jesús es la denominación de Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el título que en el anuncio a José le da el ángel a Jesús. Pero una paráfrasis de este nombre es la que utiliza Jesús para afirmar su presencia en medio de su iglesia. Este ejemplo lo tenemos en el capítulo 18, versículo 20, donde dice: pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. También al final del Evangelio, en el envío de Jesús a sus discípulos, el Señor utiliza una paráfrasis de ese nombre para afirmar su presencia en medio de la iglesia hasta el fin de los tiempos. El Mesías rechazado. En armonía con lo que se ha dicho del Evangelio del Cumplimiento, el primer Evangelio contiene enseñanzas y hechos que iluminan en su profundidad y dramatismo el misterio de la reprobación de Jesús, el Mesías prometido a lo largo de todo el Antiguo Testamento por parte de los dirigentes judíos que arrastraron tras de sí a buena parte del pueblo. El evangelista va respondiendo de diversas maneras a este misterio. Unas veces al relatar los episodios de la repulsa de escribas, fariseos y príncipes de los sacerdotes hacia Jesús. También al narrar los sufrimientos de su pasión, hace ver cómo esos acontecimientos de la vida de Cristo no son una frustración del plan divino, sino que estaba previsto y anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, y Él es el cumplimiento de estos anuncios. Por eso advierte el Señor que la promesa se dará a otro pueblo que dé sus frutos. Lo encontramos en el capítulo 21, versículo 43. Este nuevo pueblo que Dios buscará para que dé frutos abundantes es la Iglesia.
Inciso B. Eclesiología. El primer evangelio se ha llamado el Evangelio eclesiástico. La razón se da por varias observaciones. Una es que ya el mismo nombre de iglesia aparece 3 veces. Otra es que la iglesia, sin ser nombrada expresamente así, se percibe en el trasfondo de la narración. Es decir, es insinuada de diversas formas en buen número de parábolas, anunciada su fundación y explícitamente expresada en la promesa del primado de Pedro, que encontramos en el capítulo 16, versículos del 17 al 19. Incipiente, de algún modo, en el discurso del capítulo 18 también, y vista en figura en algunos episodios, por ejemplo, el de la tempestad calmada, insinuada como el nuevo y verdadero Israel en la parábola de los viñadores homicidas, fundamentada su misión de instrumento universal de salvación en el mandato misional del final del Evangelio. En resumen, la Iglesia está palpitando a lo largo del texto evangélico y siempre presente en la mente y en el corazón del evangelista. Inciso C. El Evangelio del Reino. En estrecha relación con la eclesiología está la noción de reino de Dios o reino de los cielos, que instauró y predicó muchas veces en diferentes pasajes el mismo Jesús. San Mateo en su Evangelio habla 51 veces del reino, San Marcos 14 y San Lucas 39. Pero mientras estos dos últimos usan la frase el reino de Dios, Mateo, excepto 5 veces, utiliza la frase el reino de los cielos. Esta era probablemente la expresión habitual de Jesús, a juzgar por la costumbre judaica de aquellos tiempos de no pronunciar, por respeto, el nombre de Dios, sustituyéndolo por giros equivalentes como los cielos. Por lo tanto, el reino de Dios se instaura con la llegada de Cristo. Jesús explica especialmente en las parábolas las características de este reino. Estos aspectos son resaltados por el primer evangelio. Por eso, este evangelio es llamado el Evangelio del Reino. Pues bien, hermanos, hemos terminado esta introducción al Evangelio de Mateo. Hemos dado un recorrido rápido sobre algunos datos interesantes como autor, fecha, inclusive hasta la misma estructura de este Evangelio. Y ahora, con todos estos elementos que tenemos, podemos ahora sí leer este Evangelio con sus 28 capítulos de una manera totalmente diferente. Pero recuerden ustedes que la lectura pues tiene que ser una lectura de estudio, pero no solamente una lectura de estudio. Toda palabra de Dios nos invita a tener una lectura, pero sobre todo a manera de oración. Ese es el trabajo que nos queda, la tarea que nos queda ahora, que con todos estos elementos aprendidos, leamos el Evangelio, lo meditemos, lo reflexionemos y sobre todo que lo llevemos a la práctica.